Bueno, pues bona vesprada a tots i a totes. Ja fa temps que treballem en temes de prevenció i en el tema del drama que n'hi ha sobre moltes famílies i els menors respecte a l'oci, però sobretot relacionat amb el joc, en els últims anys ha sigut bestial. I també des del punt de vista de l'absoluta accessibilitat a les ofertes de joc dels menors, que és un tema molt greu i molt important dins de tot allò que estem parlant aquí. Que el món de l'addicció comportamental fa uns anys era mínim i en els últims anys està cobrant una repercussió, i sobretot en els nostres joves, que realment ha sigut i és molt preocupant. El perill no sols està en la unió d'aquest binomi, sinó està en la unió de tots els factors de risc que existeixen a la nostra societat. Per tant, un d'ells és el joc. Als anys 70, finals dels 70 al 77, es fa allò que podríem denominar la despenalització del joc. I van passar uns quants dècades fins que en el 2011 s'aprova la llei de regulació del joc. Hi ha un munt de temps ahí en el que el joc ha continuat funcionant. Nosaltres hem passat ahí un verdader calvari moltes vegades pleitejant en contra de les cases d'apostes. A través de l'increment del joc online, fonamentalment, com he dit, i han anat aparellats també, afortunadament, a una major consciència i preocupació ciutadana per la ludopatia i les seues conseqüències. Uns efectes que no sols incideixen a nivell personal, en l'àmbit personal de qui pateix aquest trastorn mental, sinó també en l'espai familiar, en l'espai laboral, en l'espai social. Estamos trabajando con un sector de la población. El trastorno de juego es un trastorno mental y debe utilizarse metodología científica, ¿no? Están diagnosticados de una adicción a los juegos de azar. Cada vez aumentan las demandas en tratamiento. Pues també generen persones cròniques, de les quals ningú parla. I això és una cosa que tenim que agravar, perquè ara, en les substàncies, hem començat a tindre més persones cròniques que inclús persones que entren día a día o tornen a engancharse. Y empecé a jugar a apuestas, a tragaperras, pues con unos 17 años aproximadamente. Y luego ya con la mayoría de edad y estando rodeado de gente que estaba jugando todo el rato y hablaba todo el rato de ruleta, casino, apuestas, pues empezó algo mucho más gordo. Una realitat creixent al voltant del joc, desmitificant aquesta activitat com una opció d'oci i compartint una preocupació al voltant dels efectes perversos que pot ocasionar la pràctica irresponsable del joc, que pot derivar en un trastorn addictiu com és la ludopatía. Entre muchas de las consecuencias adversas que nos encontramos con los juegos de azar, la más grave es el comportamiento suicida, porque el 20% de los jugadores patológicos intentará suicidarse. Por ejemplo, la relación entre la actividad de juego y la solicitud de créditos rápidos, por ejemplo, ¿no? Que genera además un problema sobrevenido de sobreendeudamiento en población vulnerable, y ahí hay una correlación muy clara que además hemos podido establecer, ¿no? Es una cuestión también que hay que encajar, ¿no? O sea, las competencias dependen de Consellería de Consumo, pero las consecuencias o el impacto se lo paga Salud Pública. Si hablamos del tema del juego, el coste más gordo que existe es el del propio jugador y el de la propia familia que lo sufre. El coste de la intervención de los profesionales pues no es tan elevado como lo que pierde uno como jugador. El problema del drogodependiente, del adicto o del problema de la adicción al juego muchas veces requiere de otro tipo de recursos que no son simplemente los ambulatorios, sino se requiere a veces de aislamiento, se requiere a veces, en otros casos, de drogas químicas, de la unidad de desintoxicación hospitalaria y demás. Entonces, todo este circuito es un circuito público que está amparado con dinero público, a pesar de que intervienen otras organizaciones, incluyendo las ONGs, todo el mundo conocemos, entre ellas el famoso Proyecto Hombre, Proyecto Amigo, otras que vienen de otro tipo de ramos de atender salud mental y demás, y que trabajan en nosotros dentro de este circuito integrado. Una actividad que tiene un riesgo como es el juego, y
la regulación debería ser, a mi juicio, exclusivamente por parte de la Administración. Debería diferenciar entre tipos de juego. No todos los juegos tienen el mismo potencial adictivo y, por lo tanto, deberían tener una exigencia los más adictivos. Juego online en general, las tragaperras y juegos de casino son más adictivos que loterías y otro tipo de juegos, y eso debería plasmarse también en la ley. Cuando se aprobó el Código de Autorregulación del juego, ni entró Loterías y Apuestas del Estado, ni entró la ONCE. En la actualización del juego ya entraron, digamos, estos dos operadores de juego que mueven volúmenes importantes de dinero y que curiosamente no estaban ahí. Entonces había restricciones, por ejemplo, en el argumentario publicitario, que estaban afectando al resto de operadores de juego y que no estaban afectando ni a Loterías y Apuestas del Estado ni a la ONCE, no? La publicitat, les formes de captar a la gent jove és un tema preocupant. Si haveu vist la televisió aquestes setmanes passades, era absolutament brutal la quantitat de publicitat de joc. Era un anunci de qualsevol cosa, un anunci de joc, un anunci de qualsevol cosa, un anunci de joc. Si una persona admira a alguien, a un famoso, a un jugador de fútbol, pues y ven que publicitan algo, pues la gente va a jugar, va a querer hacer lo que hace esa persona a la que admira, ¿no? Y yo creo que pues no está bien y deberían de cambiarlo, vamos. El juego seguro no existe. Presentado como una actividad lúdica, festiva, etcétera. Fíjate qué bonito es jugar al póker. Yo no he visto ningún jugador patológico reírse mientras juega. Y esto forma parte de una campaña que no ha llegado a ser completa, muy buena a mi juicio, que las apuestas deportivas tienen truco, y es verdad. Es decir, si algo caracteriza a todos los juegos, a todos, es que la esperanza matemática es favorable para quien organiza el juego. El casino, la casa de apuestas, etcétera. Siempre, a la larga, el jugador solamente tiene como consecuencia el perder. Bonus de benvinguda tenen un efecte de crida, no? Absolutament important. Molta gent que potser no s'havia plantejat jugar en aquest valor d'oportunitat que te donen diners per fer la primera jugada, doncs acabes jugant. Hi ha un munt, no, de reclams, no, promocionals que s'utilitzen per a primers jugadors i que, tal com estan plantejats, ara quedarien prohibits. La disponibilidad incrementa el riesgo de adicción, no solo en juego, en cualquier adicción, ¿no? Y la disponibilidad del juego, lo más característico es la ubicación no solamente de salas de apuesta, casi 200.000 máquinas tragaperras en España, muchas de ellas en bares, y eso sí que están cerca del ciudadano y de muchos sitios. En establir nous controls a peu de carrer. A peu de carrer és molt important que de la porta d'entrada estiga ratlla de carrer i que no hi hagi cap espai fosc portes endins. Per l'aplicació de distàncies a centres educatius que garantisquen una menor accessibilitat per part de les persones menors als locals de joc i apostes on es desenvolupa l'activitat. Com poder organitzar dos coses fonamentals. Una, l'atenció d'aquestes persones, i altra, tindre una bona recollida de dades sobre aquestes persones que encara no la tenim bé i adequadament. Entonces, a col·laborar contínuament i a treballar perquè puguem evitar les conseqüències i sobretot l'inici en aquesta addicció.